de la malaria. Esto ocurre cuando la hembra Anopheles infectada es portadora de los esporozoitos del Plasmodium en sus glándulas salivales. Si pica a alguien, los esporozoitos entran en la persona a través de la saliva del mosquito y migran al hígado por el torrente sanguíneo, donde se multiplican rápidamente dentro de las células hepáticas, los hepatocitos, mediante una división asexual múltiple y se transforman en merozoitos que entran en el torrente sanguíneo. Allí infectan los eritrocitos y siguen multiplicándose, dando lugar a unas formas iniciales típicamente anulares o trofozoitos. Formas en división asexual múltiple, merontes y finalmente un número variable de merozoitos según la especie de Plasmodium que provoca la ruptura del eritrocito. Algunos merozoitos se transforman en unas células circulares relativamente grandes que son gametocitos femeninos y masculinos y dejan de multiplicarse, aunque en Plasmodium falciparum son más grandes que el propio eritrocito y tienen forma de boomerang, lo que ocasiona su ruptura. Una hembra de Anopheles no infectada pica a un enfermo y adquiere los gametocitos y así se inicia el ciclo sexual de Plasmodium. Con la unión de los gametos en su intestino, la formación de un huevo que es móvil y que dará origen a un ooquiste que volverá a dividirse y dar esporozoitos listos para infectar nuevamente al llegar a las glándulas salivares del mosquito. El ciclo biológico de la malaria. En los humanos, las manifestaciones clínicas de la malaria se deben a la ruptura de glóbulos rojos que liberan merozoitos que liberan sustancias que estimulan el hipotálamo, ocasionando repentinas crisis febriles muy intensas cada 2 o 3 días al completarse el ciclo eritrocítico o asexual del Plasmodium, seguidas al cabo de unas horas de una brusca vuelta a una aparente normalidad. Este proceso va dejando al organismo exhausto y en el caso de los niños pequeños hay una gran probabilidad de desenlace fatal en ausencia de tratamiento. El parásito evita el sistema inmunitario al permanecer intracelularmente en los hepatocitos y eritrocitos por enzimas existentes en la membrana celular eritrocitaria. Aunque muchos eritrocitos parasitados se eliminan en el vaso, para evitarlo, el parásito produce ciertas proteínas que se expresan en la superficie del eritrocito y causan su adherencia en el endotelio vascular, especialmente en el Plasmodium falciparum. Este es el factor principal de las complicaciones hemorrágicas de la malaria. Dichas proteínas son además altamente variables y por lo tanto en el sistema inmunitario no puede reconocerlas de forma efectiva, ya que cuando elabora un número de anticuerpos suficiente al cabo de 2 semanas o más, estos serían inútiles porque el antígeno ha cambiado. El ciclo continúa cuando un mosquito ingiere sangre de un enfermo o un portador, y con ellos algunos gametocitos. En el intestino del mosquito, estos se transforman en macrogametos, que son los femeninos, y microgametos, que son los masculinos, que se fusionan dando un cigoto móvil u oocineo. Este finalmente formará los esporozoitos que migran a las glándulas salivales del mosquito, completando su ciclo vital. Las mujeres gestantes son especialmente atractivas para los mosquitos y la malaria en ellas es especialmente nefasta, dada la sensibilidad del feto que no tiene un sistema inmunitario desarrollado a la infección. Se necesitan 2 organismos anfitriones, mosquitos para las fases de reproducción sexual y el ser humano o animales para la reproducción asexual. Existen excepciones, Vivax y el Plasmodium ovale.
Cuando pica Anófeles se inyectan los esporozoitos y estos van al hígado y algunos se quedan latentes en el interior de los hepatocitos y estos reciben el nombre de hipnozoitos. Hay un periodo de incubación largo donde se reactivan, se replican y pueden dar clínica tras varios meses después. Diagnóstico de la malaria. La Organización Mundial de la Salud recomienda que antes de administrar el tratamiento se confirme el diagnóstico con métodos parasitológicos. Se utilizan la microscopía y las pruebas rápidas de detección de antígenos en sangre para obtener los resultados en menos de una hora. Se utiliza la microscopía, donde ésta se realiza mediante lo que es la gota gruesa y la extensión de sangre periférica. La gota gruesa es una técnica de referencia que requiere microscopistas expertos, donde es la técnica más difundida. Esta permite el examen de una mayor cantidad de sangre en menos tiempo. Se pone una gota en el centro de la lámina y se hacen movimientos envolventes para romper los hematíes y que permita observar los parásitos. En la extensión en sangre periférica, este es un proceso más lento que la gota gruesa. No se rompen los hematíes, por lo que los parásitos no cambian la morfología y es más fácil identificarlos. Pueden utilizarse sangre venenosa anticoagulada recogida en tubos con EDTA. Otro método de diagnóstico es la serología. En este se utiliza la inmunofluorescencia indirecta y el inmunoensayo enzimático o ELISA, en el que se emplean sobre todo en estudios epidemiológicos. También está la diferenciación de especies. Entre estos tenemos 4 especies de Plasmodium. El primero es el Plasmodium falciparum, en el cual los eritrocitos infectados no aumentan de tamaño ni se deforman y están poliparasitados. Los gametocitos se ven en forma de banana. En sangre periférica no se observan esquizontes. Cuando están presentes son un signo de malaria complicada. Plasmodium falciparum se observa en el borde de la membrana de los eritrocitos y a esta posición se denomina aplique o acole. A veces se detectan gránulos rojizos llamados puntos de Mauer. Otra especie de Plasmodium es el Plasmodium malariae, donde los eritrocitos son de tamaño normal o disminuido. El parásito adopta formas en banda y en barra dentro de los eritrocitos. El esquizonte presenta 8 merozoitos que se disponen en roseta. A veces aparecen los puntos de Siemann como gránulos rojizos en el interior de la célula anfitriona. El Plasmodium vivax consiste en que los eritrocitos presentan un tamaño aumentado y contienen gránulos de color rosa punteado de Schauner positivo. Los esquizontes eritrocitarios suelen contener hasta 24 merozoitos y los esquizontes maduros presentan la hemozoina o pigmento palúdico. El Plasmodium ovale. Los eritrocitos presentan un tamaño aumentado y presentan punteado de Schauner positivo. El esquizonte maduro contiene la mitad de los merozoitos que el Plasmodium vivax. Tratamiento para la malaria o antipalúdicos. Es menester mencionar que los esquemas antipalúdicos varían de país a país debido a que se basan en estudios de resistencia a antimaláricos que se realizan de manera periódica, generalmente de acuerdo a un protocolo establecido por la agencia local de la Organización Mundial de la Salud. Se han observado resistencias de los parásitos a varios antipalúdicos. Las tasas de resistencia aumentan a medida que el uso de nuevos
antipalúdicos también aumenta. La microscopía es el único método fiable para controlar la eficacia del tratamiento. Algunos de los fármacos que pueden emplearse son el primaquina, que tiene acción potente frente a las formas intrahepáticas llamadas hipnozoitos de Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. Se puede emplear como profiláctico, pero se debe descartar la existencia de un déficit de glucosa 6P deshidrogenasa, ya que produce anemias hemolíticas graves en estos casos. El cloroquina presenta actividad esquinosonticida rápida frente a las formas eritrocitarias, forma complejos con hemo y evita la cristalización. La cloroquina es el fármaco de elección para el tratamiento de la infección por Plasmodium vivax junto con el primaquina. En Indonesia y Nueva Guinea han aparecido formas de Plasmodium vivax resistentes a la cloroquina. Los pacientes en estos casos pueden recibir tratamiento con otros fármacos como quinina o doxiciclina. También está la tabacuona, que posee efecto sinérgico con proguanil frente a Plasmodium falciparum e inhibe el transporte electrónico mitocondrial del protozoo. Entre esos también están los derivados de artemisina. Presentan acción esquizonticida sanguínea rápida. Debido a su corta vida media, se deben usar en combinación con otro antimalárico para evitar recrudescencias. También está la lumefantrine, que presenta acción esquizonticida sanguínea de larga vida media y se usa en combinación con artemether para el tratamiento de malaria por Plasmodium falciparum. También está la quitina, que presenta actividad esquizonticida hemática, forma complejos con hemo que resultan tóxicos para el parásito. Se usa en áreas palúdicas con resistencia de Plasmodium falciparum y se le debe asociar un segundo fármaco como clindamicina o doxiciclina. Otro fármaco que se utiliza para el tratamiento de la malaria es la artemisina annua, que está en infusiones de 1 litro diario durante 7 días, curan radicalmente ausencia de Plasmodium en sangre a los 28 días en un 96% de los casos. Y por último tenemos la Artemisia afra, que en infusiones de 1 litro diario durante 7 días curan radicalmente ausencia de Plasmodium en sangre a los 28 días en un 89% de los casos. Curiosamente, Artemisia afra no contiene artemisina. Si hay resistencias, suele utilizarse atabacuona proguanil, y en la malaria grave producida por Plasmodium falciparum se emplea quinina más doxiciclina y artemether o artemisina. Protección frente a la malaria. En zonas endémicas se han creado estrategias para protegerse de la infestación. Algunas mutaciones en los genes confieren resistencia a la malaria. Las personas heterocigotas para el rasgo de células falciformes presentan protección frente a Plasmodium falciparum, ya que el parásito crece mal debido a las bajas concentraciones de oxígeno. La HBC reduce la proliferación parasitaria. La negatividad para el antígeno DUFI protege de la infección por Plasmodium vivax, ya que necesita unirse a este antígeno para introducirse en el hematía. El déficit de G6PD provoca hemólisis debido al estrés oxidativo y está asociada al efecto protector de la malaria por Plasmodium falciparum. Vacuna para la malaria. Aunque Manuel Elkin Patarroyo fue el primer médico colombiano que intentó crear un prototipo contra la malaria, esta no fue exitosa. Por eso se dice que todavía no existe vacuna para la malaria.
Las vacunas para la malaria están todavía en desarrollo. No hay disponible todavía una vacuna completamente eficaz. Los primeros estudios prometedores que muestran la posibilidad de la vacuna contra el paludismo se realizaron en 1967 por la inmunización de ratones con esporozoitos atenuados por radiación, que brindan protección a alrededor del 60% de los ratones posterior a la inyección de esporozoitos normales y viables. Desde la década de 1970 se ha producido un considerable esfuerzo para desarrollar estrategias de vacunación similares en los seres humanos. Actualmente existe una gran variedad de vacunas sobre la mesa, vacunas preeritrocíticas, vacunas que dirigen los parásitos antes de que lleguen a la sangre, en particular vacunas basadas en circunsporozoito. Estas forman el mayor grupo de investigación de la vacuna contra la malaria. En la lista de vacunas candidatas se incluyen las que tratan de inducir inmunidad en la etapa de infección en la sangre, las que tratan de evitar las patologías más severas de la malaria, evitando la adhesión del parásito a las vénulas de la sangre y a la placenta, y las vacunas que bloqueen la transmisión, que detendría el desarrollo del parásito en el mosquito justo después de que el mosquito ha tomado sangre de una persona infectada. Es de esperar que la secuencia del genoma de Plasmodium falciparum proporcionara objetivos para nuevos medicamentos o vacunas. Ahora sí, el caso clínico. En este, un paciente de 36 años, brasileño, de profesión camionero, que por motivos de su trabajo tuvo que efectuar un viaje por tierra en la ciudad de Manaus, donde duró 20 días. En este tiempo, él no empleó ni mosquiteros al dormir, ni ningún tipo de repelente contra insectos. Decide consultar al médico, donde tiene un cuadro comprometido de estado general con sensación febril e ictericia. Este no presenta ni vómitos ni diarrea, el cual dice que presenta sensación febril e ictericia desde hace 3 días de anterioridad. Al ingreso, el paciente presenta taquicardia, una temperatura de 38,7 grados centígrados, y a la hora de realizarle el examen físico se le destaca una marcada ictericia. Se le solicitan exámenes donde presenta un recuento de leucocitos elevados, bilirrubina total elevada y una anemia nomocítica y dejar internado al paciente con un diagnóstico de síndrome febril ictérico, o también puede ser por hepatitis viral, fiebre amarilla. Se indican con hidratación parenteral, medidas físicas antipiréticas y metanidazol 1 gramo cada 8 horas a través de vía endovenosa. En los exámenes se le destaca la elevación de la transminasa, la fosfatasa alcalina y una disminución de hematocrito y de plaquetas. Este evoluciona con una caída de su hemocrito y de sus plaquetas, manteniéndose las pruebas hepáticas alteradas. Se le realizan exámenes directos e indirectos para el diagnóstico de la malaria, confirmándose con la visualización de trofosoditos de Plasmodium falciparum e indirectamente por detección de sangre de PLDH mediante Optimal Kit. Se inicia terapia con cloroquina con una respuesta buena, recuperando las plaquetas, manteniendo el hematocrito estable y normalizando las pruebas hepáticas. Chicos, voy a reiniciar la llamada para que vuelvan y se conecten. Listo.
Bueno, Prestando atención. Karen, una pregunta. Señor, ¿Cuál es la forma infectante de la malaria? pues a través del mosquito. La forma infectante. ¿Cuál es la forma infectante? No cómo se transmite. Hola. ¿Cómo se transmite? No, No lo ¿cuál es la escuché forma bien. infectante de la malaria? Ah, por el ciclo del plasmodium, profe. ¿Cuál es la forma infectante del ciclo? La forma infectante para el ser Profe, humano. Es en donde el parásito cuando, viaja a... cuando viaja del hígado a los glóbulos rojos, ¿no? ¿Cómo se llama la forma infectante del plasmodium? ¿Cómo? Esporo. El esporozoito. Mm, ¿Cuál es la forma infectante para el zancudo? ¿Cuál es la forma infectante para el zancudo? El merozoito. ¿El merostoito? No. ¿gametocitos? ¿Cuál? ¿El gametocito? El gametocito. El gametocito es la forma infectante para los zancudos. Tengo otra pregunta. La pregunta es, una persona que presente malaria, ¿se le da tratamiento con la tratamiento para las formas parasitarias, pero el paciente presenta infección o en sangre todavía presenta presencia de gametocitos? Porque para eliminar los gametocitos se requiere otro tipo de tratamiento. Si la persona vive en Pamplona, habría que darle tratamiento para gametocitos. Habría que darle tratamiento para gametocitos. ¿Y por qué? Chicos, por favor, respondiendo. Yo no sé para qué vuelven a apagar el micrófono si estamos en sesión de preguntas. Profe, yo no le escucho. Se escucha entrecortado. La pregunta es, si una persona está infectada con gametocitos después de un tratamiento para malaria, porque cuando usted le da tratamiento para malaria a la persona, también tiene que darle un tratamiento para gametocitos. Si la persona en sangre presenta únicamente gametocitos, habría que darle un tratamiento sabiendo que la persona vive en Pamplona. Daniel. Entonces, rápido chicos, que yo no tengo todo el día. La clase es larga y yo no me puedo quedar todo el tiempo esperando que usted responda la pregunta.
Profe, ¿cómo así? ¿Porque no es zona endémica? Exacto, porque no es zona endémica. Entonces no va a infectar al zancudo. Tengo otra pregunta. La pregunta es la siguiente. Espérense, ¿Cómo diferencio entre una infección por Plasmodium falciparum y una por eh, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax? Entonces, esa es la pregunta más fácil. ¿Cómo diferencio entre una infección de Plasmodium vivax y una infección por Plasmodium falciparum? Bueno, chicos, nadie está respondiendo, nadie está hablando, entonces el tema de malaria les queda a todos de consulta. Bueno, y yo voy a empezar la clase. Ya saben que cae en el parcial, entonces el tema a todos les queda de consulta. Profe. Profe. Cuénteme. No, yo estoy escribiendo en el chat hace rato, que tenía problemas con el micrófono, pero usted como que no vio el chat. No, es que yo nunca miro ese chat. Que hay uno que lo transmite un mosquito, ¿no? Y el Todo lo otro, transmiten los mosquitos. Es una enfermedad transmitida por vector. Profe, no sería por medio de su sintomatología. ¿Cómo? Por medio de la sintomatología. ¿Y si las dos son fiebre? Mm, Bueno, en fin. Ya empecé con el otro tema. Infecciones de tracto urinario. Microorganismos que producen infecciones en tracto urinario. Entonces hoy vamos a ver las infecciones que son geniturinarias, vamos a ver enfermedades de transmisión sexual y también vamos a ver microorganismos que producen infecciones urinarias. Entonces vamos a empezar. Primero hay que conocer el tracto urinario, chicos. Entonces esto ya lo deben saber ustedes por fisio, por morfo, por histo, por la materia que sea que ustedes vean cómo está conformado el tracto urinario. Sabemos que está conformado por tracto urinario inferior y tracto urinario superior, donde en el inferior vamos a tener la uretra, la vejiga, y para el superior, perdón, vamos a tener los uréteres y los riñones. Entonces, la orina va a ser un sistema estéril porque es un ultrafiltrado en los riñones de la sangre, entonces se van a extraer todo lo que son los productos de desecho, los productos azoados que van a ser filtrados por la nefrona y van a caer a los uréteres para empezar a recogerse en la orina y ser eliminados. Entonces es por esto que la orina es un material, es un líquido estéril, no en condiciones normales no tiene por qué tener bacterias. Listo. Aquí vemos que el tracto urinario presenta diferencias anatómicas dependiendo si es hombre o mujer. El sexo determina pues la diferencia de estas características que va a permitir infecciones más recurrentes en un sexo que en otro. Entonces vamos a tener que las mujeres presentan una uretra demasiado corta, más o menos de 5 a 7 centímetros, lo que permite que los microorganismos se adhieran y la vía ascendente lleguen muchísimo más rápido a la uretra que con los hombres, que requieren un camino un poco más largo, un viaje más largo para la bacteria. Entonces, por eso los hombres no presentan tan seguido con alta frecuencia
las infecciones urinarias como lo presentan las mujeres. Entonces, recordemos que los microorganismos cuando están adheridos aquí fuertemente, simplemente por la micción, van a eliminar los microorganismos. Pero muchas veces cuando retenemos mucho la orina, entonces le damos el tiempo al microorganismo de que se adhiera, forme biopelículas y tengan un mecanismo de adhesión bastante fuerte. Una vez los microorganismos estén fuertemente adheridos, pues no hay formas de que se despeguen. Entonces, vamos a ver que las infecciones del tracto urinario se pueden clasificar dependiendo de los tipos de inflamación. Entonces vamos a tener urinarias inferiores como cistitis, uretritis y prostatitis. Vamos a tener infecciones urinarias superiores, pielonefritis y absceso renal. Infecciones urinarias recurrentes se van a presentar por recaídas y reinfecciones. Vamos a tener las asintomáticas. Y por último, complicadas y no complicadas. Entonces, aquí tenemos la orina. La orina es un líquido amarillo, no presenta turbidez, es transparente en estado normal. La orina puede cambiar dependiendo del estado de hidratación del paciente. Entonces, digamos, un paciente que no tome mucha agua va a presentar un color amarillo natural. Un paciente que se rehidrata constantemente con agua, pues la orina se va a diluir mucho más y va a tener un color más transparente, más cristalino. Las personas que están sumamente deshidratadas, pues van a presentar una orina muy recogida, una orina muy oscura. Además, el color de la orina también puede variar dependiendo de ciertas patologías o el consumo de alimentos, consumo de ciertos alimentos como la remolacha, que puede teñir la orina de ciertos colores, o antibióticos que también pueden cambiar el aspecto de la orina. Sin embargo, también algunas patologías como la hematuria puede producir que la orina cambie su consistencia, su color. Y aquí vemos una orina de un paciente que puede presentar un síndrome, una insuficiencia renal crónica, que es una orina que es de un color sumamente oscuro, casi café, como la vemos aquí. Entonces, dependiendo del color de la orina, también podemos determinar el estado del paciente. La composición de la orina es prácticamente el 95% agua, sales minerales, presenta urea y ácido úrico o ácido ureico, un 3%, presenta un pH 4,5, sin embargo, a veces puede oscilar hasta 8 dependiendo de la dieta del paciente, y presenta una densidad de 1015 a 1025. Estos cambios de densidades se pueden observar en pacientes que tienen patologías como diabetes mellitus o diabetes insípida nefrogénica, que van a alterar la densidad de la orina del paciente. Miren que la orina presenta muy pocos nutrientes. Entonces, la orina también va a ser un factor protector en muchos casos para no tener infecciones urinarias, debido a que la bacteria no puede obtener tantos nutrientes de la orina por la escasez de glucosa. No, se supone que no debe haber glucosa en la orina, ni hierro que permitan el crecimiento bacteriano. Vamos a presentar que la orina también puede tener un patrón de turbidez que nos va a ayudar a determinar los sedimentos que puede tener la orina. Entonces miren que la orina normalmente es un líquido transparente, se puede ver a través de él, o sea que no presenta interferentes adentro. ¿Cómo medimos ese patrón de turbidez? Simplemente ponemos el tubito detrás de unas letras y miren cómo se ven las letras perfectamente. Eso quiere decir que la muestra no presenta ningún tipo de turbidez. Sin embargo, cuando se va poniendo más turbio, miren que se dificulta más ver las letras. Miren, hasta que una orina demasiadamente turbia no permite la lectura de esas letras. Esa turbidez se ocasiona por sedimentos que pueden haber en la orina, cristales, células, sangre o bacterias. Entonces el crecimiento bacteriano también le puede dar una turbidez a eso. Miren aquí, por ejemplo, una orina en un proceso inflamatorio está completamente turbia, no se puede ver a través,
es posiblemente que en esta orina esté repleta de bacterias y de neutrófilos que producen este aspecto purulento. Entonces, aquí tenemos el citoquímico de orina. El citoquímico de orina es una de las principales pruebas que vamos a utilizar en el laboratorio cuando nos llega una muestra de orina. Es muy fácil de realizar. Primero viene un tarrito. Dentro de ese tarrito vamos a sacar una tirilla y la vamos a meter dentro de la orina. La dejamos más alrededor de 5 segundos, la sacamos y la escurrimos, digamos, el exceso de orina con una toallita. Posteriormente dejamos que actúen por unos cuantos segundos y cambien, estas almohadillas cambian de color. Entonces, dependiendo de la almohadilla que tiene ciertos reactivos, pues dependiendo del color va a ser una característica que va a tener la orina. Ejemplo, la primera nos mide leucocitos. Entonces este es el estado negativo y si cambia a uno de estos, quiere decir que va a ser positivo. Ejemplo, si esta almohadilla aquí cambiara a morado, serían 3 cruces de leucocitos. Entonces, ¿qué esperaría yo cuando revisara en el microscopio? Encontrar una gran abundancia de leucocitos en la orina. Esto es antes de revisar en el microscopio. Esto es como una ayuda para saber más o menos qué me voy a encontrar. Vamos a tener los nitritos. Los nitritos son un producto metabólico que me van a producir las enterobacterias, que son bacilos gram negativos. Entonces, si me producen nitritos, me va a dar positivo, y cuando hay nitritos positivos, quiere decir que hay una infección bacteriana. Sin embargo, no todas las bacterias producen nitritos. Entonces, el hecho de que tenga una infección bacteriana y nitritos negativos no significa que la persona no tenga un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso. ¿Listo? Puede que la persona sí tenga una infección, pero sea por cocos, como Staphylococcus aureus. Como Staphylococcus aureus no es un bacilo gram negativo, no es una enterobacteria, no me va a producir nitritos. Vamos a tener otras como el urobilinógeno, proteínas. Uno no debe tener abundantes proteínas en la orina, porque las proteínas son demasiado grandes para pasar por la nefrona, por el glomérulo. El pH, recuerden que el pH de la orina puede variar dependiendo de la dieta del paciente. Vamos a tener la presencia de sangre. La presencia de sangre se mide por hemoglobina en orina. Si los eritrocitos están intactos en la orina, no van a liberar hemoglobina. Entonces podemos tener una persona que tenga una hematuria, que esté orinando sangre y la tirilla nos dé negativo. ¿Por qué? Porque los eritrocitos no se han reventado ni han liberado su hemoglobina. Entonces la tirilla nos puede marcar negativo. Tenemos la densidad. Recordemos que la densidad se ve afectada. Cuénteme. Sí, se ve que la hemorragia es del tracto inferior bajo. Cuando están por lo menos rotos, es porque se trata de una infección del tracto urinario superior y ya los eritrocitos llevan mucho rato en la orina, por lo que se hemolizan. Listo, pues se hemolizan por, ¿cómo es que se llama? Por, por la presión osmótica. Toxina, ¿no, Entonces, profe? por la presión osmótica se hemolizan. Entonces, al estar en la orina se empiezan con sales, entonces ellos pierden todo su contenido, se liberan para mantener un balance osmótico y se destruyen. Entonces vamos a encontrar eritrocitos arrugados, eritrocitos que parecen estrellas. Ya vamos a tener cetonas, bilirrubina, también se mira en la orina, y por último la glucosa. Miren aquí, por ejemplo, como el paciente tiene la glucosa, presenta negativa aquí en una tirilla, y en esta tirilla presenta, miren, 4 cruces. No, 3 cruces. Bueno, aquí no se ve muy bien. Entre 3 y 4 cruces. ¿Qué quiere decir? Que el paciente es un paciente diabético.
¿Por qué diabético? Porque no debe haber nunca glucosa en la orina. La glucosa se absorbe en el túbulo contorneado proximal, en el glomérulo, perdón, en la nefrona. Ahí se absorbe toda la glucosa se reabsorbe y nunca pasa a la orina. Si hay glucosa en la orina es porque la persona o tiene daño renal severo que está permitiendo el paso de moléculas como la glucosa y proteínas, o el paciente es diabético. Listo. Miren acá, a ver, la densidad. Entonces nosotros cogemos la tirilla y empezamos a comparar con estos colores. Entonces miren, aquí dice 1025, miramos el color, densidad, ¿dónde está densidad? Acá, sí, miren que el color es igualito, 1025. Entonces lo que escribimos, el paciente tiene una densidad de 1025, presenta hemoglobina, una cruz, presenta el pH en 5, y así sucesivamente, comparándolo con los colores. Vamos a tener unas definiciones que debemos manejar tanto en la clase como en el ámbito clínico. Por ejemplo, que el médico les diga que el paciente presenta disuria, presenta polaquiuria, presenta hematuria, anuria, y ustedes no saben de qué está hablando. Entonces, las infecciones de tracto urinario se manejan estas definiciones. Bactiuria, que significa bacterias en la orina. Listo. Vamos a tener bactiuria significativa, que quiere decir más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Presencia de una mayor cantidad de 100.000 unidades formadoras de colonia. Vamos a tener disuria, que es dificultad y dolor para orinar. Vamos a tener polaquiuria, que es un aumento normal de las micciones, o sea que la persona está orinando constantemente, se levanta cada ratico a ir a orinar, principalmente por la noche, que en algunos autores lo denominan nicturia, lo pueden encontrar también así. Vamos a tener piuria, presencia de pus en la orina, o sea, gran cantidad de polimorfonucleares neutrófilos en la orina. Vamos a tener hematuria, presencia de sangre en la orina, y anuria, que es la suspensión de la orina. Listo, que la persona no es capaz de orinar, que se debe principalmente a un proceso de litiasis, o también se puede deber a, digamos, a un proceso de bloqueo, por ejemplo, un paciente que tenga algún proceso inflamatorio de la próstata. Entonces, llegamos a este cuadro. Este cuadro ya lo hemos visto y se debe asociar a todas las enfermedades infecciosas. Entonces recordemos que una infección es una asociación de varios factores y nunca es un hecho aislado. Entonces todos los factores deben estar interactuando unos a otros para que se produzca digamos, esa infección. Entonces vamos a empezar con el hospedero. Primero vamos a tener que el hospedero tiene factores protectores que lo van a proteger de adquirir una infección urinaria. Entonces vamos a tener el sistema de defensa, que es el sistema inmune obviamente. Vamos a tener la orina. La orina también es un sistema de defensa principalmente porque ya les he dicho que la orina primero presenta un pH ácido y presenta muy pocos nutrientes. Entonces la bacteria no le gusta estar en un lugar donde está aislada completamente de los nutrientes y no puede obtener, digamos, beneficio. En el sistema de defensa, se me olvidó mencionar, vamos a tener la micción. El solo hecho de orinar, estamos barriendo todos los microorganismos que están colonizando la uretra. Estamos haciendo un barrido, una limpieza, evitando que estos microorganismos pues asciendan para producirme una cistitis o una infección urinaria. Tenemos sustancias antimicrobianas que son producidas por las células. Vamos a tener el urotelio. Recuerden que el urotelio es un epitelio pseudoestratificado. Este epitelio además tiene muy pocos receptores de adherencia para las bacterias. Las bacterias que tengan capacidad de soportar, la capacidad de tener adherencia al urotelio van a ser esas bacterias que pueden producir la infección urinaria, que son muy pocas porque, digamos, el urotelio como mecanismo de defensa tiene muy pocos receptores de adherencia para las bacterias. Y otra vez volvemos a la carencia de nutrientes en la orina. Profe, ¿sí me escucha? Sí, Helio, cuénteme. no es la E. coli uropatogénica.
La E. coli uropatogénica presenta la fimbria P y la fimbria S que le permiten adherencia al urotelio. Entonces mire que la E. coli uropatogénica tiene un mecanismo que le provee adherencia. Entonces una ventaja sobre muchas otras bacterias. Listo, profe. Vamos a tener los rasgos o los factores de riesgo para los FEDER. En este caso va a ser la edad principalmente los extremos de la vida, aunque para las infecciones urinarias eso es muy difícil de determinar porque vamos a tener que los ancianos, las mujeres adultas son muy afectadas y dependiendo, es que es más dependiendo de tanto del sexo como de la edad para poder determinar ambos factores y ahorita van a ver por qué. Aquí vamos a tener el sexo, pero el sexo como género que las mujeres van a adquirir o van a ser más propensas a adquirir infecciones urinarias que los hombres. Y el sexo como actividad también lo vuelve a uno propenso para infecciones urinarias. Entonces estos serían infecciones urinarias post-coito, principalmente cuando se tienen relaciones anales sin mecanismos de barrera. A los hombres les puede producir una infección urinaria porque las enterobacterias o bacterias que colonizan el tracto gastrointestinal pues ingresan a la uretra y se adhieren y empiezan por la vía ascendente a producir inflamación y infección, produciendo una uretritis en los hombres. Vamos a tener comorbilidades, por ejemplo, tener otras afecciones, en este caso se podría ser la diabetes, alteraciones anatómicas, por ejemplo, que la persona tenga algún tipo de malignidad, ¿cierto? Que tenga algún tipo de cáncer o neoplasia, o digamos para los hombres que tengan cáncer de próstata puede producir un bloqueo de la orina, y alteraciones funcionales, por ejemplo, por acá lo tengo más adelante, la vejiga neurógena o la diabetes insípida nefrogénica pueden causar este tipo de afecciones. Y por último, el agente patógeno, no es por último, perdón. Siguiente, el agente patógeno que va a ser el que tenga la mejor capacidad de adherencia al urotelio. En este caso tenemos algunas bacterias que son especialistas en producir infecciones urinarias, por ejemplo, la E. coli uropatogénica, vamos a tener a Klebsiella, vamos a tener a Proteus, vamos a tener a Staphylococcus saprophyticus, que todos son microorganismos expertos que han evolucionado para producir infecciones en tracto urinario y ser capaces de soportar el pH. Muchos de ellos tienen mecanismos como la ureasa, como la que tiene Helicobacter pylori, para producir o para nivelar el pH para nivelar el pH de estas infecciones, de la orina, perdón. De esta manera, las bacterias son capaces de sobrevivir. Y por último, vamos a tener el medio ambiente. Vamos a tener que estas infecciones pueden ser adquiridas en la comunidad o adquiridas en el ámbito intrahospitalario. En el ámbito intrahospitalario puede ser adquirida a partir de sonda vesical o nefrostomía. Y ahí hay un problema con las bacterias intrahospitalarias que van a ser esas bacterias que son sumamente resistentes a los antibióticos y son muy, muy difíciles de tratar, que pueden conllevar al paciente a un empeoramiento de los síntomas, incluso a evolucionar a un cuadro mucho, mucho más severo. Por ejemplo, poder desarrollar una pielonefritis, un absceso renal y posteriormente evolucionar a sepsis. Pero ojo, eso no quiere decir que las bacterias de la comunidad no tengan resistencia a los antibióticos. También vamos a tener bacterias adquiridas en la comunidad resistentes a los antibióticos. Entonces, para que no se confíen nunca. Otros factores de riesgo. Entonces ya habíamos hablado del microorganismo que presente las fimbrias para poderse adherir y toxinas. Vamos a tener de los peros, los anatómicos, el sexo femenino, la uretra más corta. Vamos a tener la fimosis en los hombres. Vamos a tener litiasis,
Vamos a tener el embarazo como otro factor de riesgo y la diabetes. Funcionales, vamos a tener la vejiga neurógena, retener la orina, la actividad favorita de las mujeres, por eso es que a muchas les da infecciones urinarias tan seguido, porque les encanta retener la orina. Y la instrumentación, digamos, instrumentos invasivos que, digamos, que invadan la integridad de los epitelios, por ejemplo, las ondas vesicales. Estas ondas vesicales se van a contaminar con biopelículas bacterianas y la persona pues va a tener una infección. Vamos a tener otros factores de riesgo que van a ser inmunológicos, otros como el uso de dispositivos DIU, dispositivos intrauterinos, como métodos anticonceptivos, relaciones sexuales y espermicidas. Profe, qué pena, una pregunta, ¿por qué los espermicidas pueden causar infecciones? ¿Cómo? Los espermicidas pueden causar infecciones. Sí, los espermicidas pueden causar infecciones por varios motivos. ¿Por qué? Primero porque van a alterar los pHs. Entonces pueden alterar principalmente el pH de la vagina, permitiendo el ingreso de cambiando el pH, digamos. Entonces permite que la mujer desarrolle una infección vaginal, y esa infección vaginal también puede desencadenar una infección, una cistitis. No se recomienda nunca el uso de espermicidas, de hecho. Entonces recuerden, esos espermicidas cambian el pH de la vagina y pueden inducir a infecciones vaginales, por ejemplo, una infección por Gardnerella. Y luego también pueden ser sobrecolonizados por enterobacterias y otros microorganismos que también pueden llegar a causar infecciones urinarias. Pero recuerden que aquí, para eso, son más que todo infecciones vaginales. ¿Listo? Tanto para los espermicidas como para el DIU. Aunque el DIU también está muy relacionado a infecciones urinarias recurrentes, pero más que todo, el DIU va a producir infecciones vaginales muy seguidas en las mujeres. Profe, una pregunta, se supone que el DIU, ellos segregan como, no me acuerdo qué sustancia es la que segrega el DIU, que si no estoy mal, pues acaba los espermatozoides. O sea, esta misma sustancia es la que puede provocar que haya un cambio de pH. No, lo que pasa con el DIU es que si una bacteria se adhiere y forma una biopelícula sobre todo el DIU. Entonces la bacteria queda con una biopelícula y siempre van a estar cayendo bacterias produciendo infección, y como las biopelículas son un mecanismo de resistencia a las bacterias, los antibióticos no las penetran. Entonces, por más que tome antibiótico, de pronto la persona se cura de los síntomas vaginales porque obviamente mató toda la microbiota, mató a toda la bacteria que está produciendo la infección, que está produciendo la vaginosis, pero luego vuelven y siguen cayendo bacterias de esa biopelícula, vuelven y se adhieren al epitelio y vuelven a empezar otra infección nueva. Entonces, por la formación de biopelículas en el dispositivo intrauterino. Vamos a reiniciar la llamada, chicos, porque se va a caer. Por favor, vuelvan y entren, no se demoren tanto. No, espérense. Este pedacito, ¿cómo se complementan estos dos? Entonces vamos a observar aquí. Vamos a tener que en el primer año de vida va a afectar principalmente al sexo masculino. En el primer año de vida. La mayor cantidad de casos van a ser en el sexo masculino. Después del primer año de vida, entre uno, cuénteme. Sí, a la fimosis, es por eso. Es por eso que a los hombres les va a dar infecciones urinarias en el primer año de vida. Después del primer año de vida, del 1 a los 6 años más o menos, las infecciones urinarias se comportan igual, tanto en hombres como mujeres. Pero después de los 6 años,
el 98% de las infecciones urinarias se debe a las mujeres. Listo. A los hombres muy raro que les dé infecciones urinarias. Muy, muy raro. Las infecciones urinarias en los hombres están más asociadas a relaciones sexuales sin protección, al uso digamos, dispositivos invasores como las sondas vesicales en pacientes enfermos, pacientes diabéticos, pacientes que tengan alguna alteración en la próstata, pacientes prostáticos. Esos son los principales pacientes que van a tener alteraciones y pueden llegar a tener infecciones urinarias. Sin embargo, el resto de las infecciones urinarias van a ser en las mujeres. Y vamos a tener recurrencias y reinfecciones principalmente en escolares, en la mujer adulta, en el embarazo, la menopausia, el adulto mayor y el uso del DIU y pacientes diabéticos. Ese uso del DIU es lo peor que se puede hacer, porque esas mujeres van a tener infecciones todas las que quieran y hasta que no saquen el DIU, las mujeres no van a dejar de presentar infecciones. Tanto infecciones urinarias como infecciones vaginales. Incluso hay mujeres que refieren que muchos de malestares recurrentes con el uso de ese dispositivo Es que eso es lo intrauterino. peor, o sea, eso es la peor decisión que pueden hacer. Porque imagínense, ¿cómo? Por el cambio hormonal. Las hormonas, el cambio hormonal altera el pH de la vagina, ¿cierto? Altera el ciclo menstrual, el pH de la vagina y de las mujeres. Con ese cambio de pH en la vagina, porque las hormonas estimulan a los lactobacilos. Entonces, cuando hay un desplazamiento de esos lactobacilos por los factores hormonales, entonces no se va a mantener un pH estable y va a inducir a infecciones vaginales recurrentes. Y en muchos casos, eso es un riesgo para tener infecciones urinarias. Los lactobacilos son los que mantienen el pH de la vagina, ¿cierto? Sí, mantiene el pH de la vagina estable. Entonces, cuando hay un desplazamiento de los lactobacilos por duchas vaginales, por utilizar óvulos, por utilizar ropa interior muy apretada, por cualquier cosa que pueda alterar, digamos, el microambiente de estos microorganismos y los desplace, los microorganismos oportunistas como Gardnerella vaginalis aprovechan y producen infecciones vaginales. Entonces, vamos a tener infecciones recurrentes. Las infecciones recurrentes pueden ser reinfecciones o persistencias y se denominan así cuando hay de 2 episodios de infecciones de tracto urinario no complicadas en los últimos 6 meses o 3 urocultivos positivos en el mismo año. Eso quiere decir que la mujer está presentando infecciones urinarias recurrentes. ¿Por qué será? Hay que empezar a buscar, pero usted, ¿por qué le está dando tantas infecciones urinarias? ¿Usted qué está haciendo? ¿Cómo está teniendo relaciones sexuales? ¿Tiene un dispositivo intrauterino? Hay que empezar a buscar la causa de por qué la mujer está desarrollando tantas infecciones urinarias con recurrencias o infecciones vaginales. Recuerden que una es diferente a la otra. Una es diferente a la otra. No es lo mismo tener una infección vaginal que una infección urinaria. Los urocultivos son únicamente para las infecciones urinarias. Entonces, en un urocultivo no vamos a saber si la persona presenta una infección vaginal. Para que no vayan a pensar y se vayan a confundir. Vamos a tener las reinfecciones. Una reinfección es una infección recurrente con diferentes bacterias. Entonces, digamos, usted se infectó por una Escherichia coli, ¿cierto? Y le fue al médico, le hicieron un urocultivo, en el urocultivo le dijeron, usted se una Escherichia coli, usted tomó tratamiento y se curó. Al mes vuelve y le da otra infección urinaria, pero esta vez por otro microorganismo, por ejemplo, una Klebsiella. Entonces miren que hay diferentes microorganismos. O
puede ser incluso la misma Escherichia coli, pero entre el transcurso debe haber un urocultivo negativo, que diga, usted en ese momento no está infectada, usted volvió a tener una infección por Escherichia coli, pues una reinfección, una infección diferente, una infección nueva. Y vamos a tener la persistencia que va a ser por el mismo microorganismo. Entonces usted se cura, pero a la semana vuelve y le da, y toma antibiótico, y se cura, pero vuelve y le da, y vuelve y le da, y vuelve y le da, y uno no sabe por qué es que le está dando tanto. Entonces hay que buscar por qué la persona tiene ese foco infeccioso. Profe, Listo. Cuénteme. si digamos no hay presencia de un implante intrauterino y hay persistencia bacteriana, ¿a qué se debería? Puede ser un cálculo renal. Sobre el cálculo renal se forman biopelículas. Ah, listo. Entonces siempre, hasta que no saquen ese cálculo que tiene una biopelícula por una bacteria, la persona no va a dejar de tener infecciones urinarias. ¿Listo? Entonces miren aquí cómo se forman esas infecciones urinarias. Vamos a tener la microbiota de tracto gastrointestinal colonizando. Entonces miren que ella es capaz de desplazarse y colonizar todo esto. Las niñas chiquitas les da muchas infecciones urinarias porque ellas, y vaginales, incluso en muchos casos, se les produce una vulvovaginitis bacteriana porque se limpian al revés. Entonces cogen y se limpian así y lo que hacen es desplazar la materia fecal a todo el tracto urinario y vaginal. Entonces miren que la microbiota empieza a colonizar y cuando llega aquí empiezas por la vía ascendente a llegar hasta formar, hasta llegar a la uretra. La orina va a ayudar a remover esas bacterias. Pero cuando uno aguanta mucho las ganas de orinar, entonces le está permitiendo a la bacteria que se adhiere y forme una biopelícula. Y una vez una bacteria se adhiere, no hay cómo despegarlas. Es muy, muy difícil. Y más cuando forman biopelículas. Ya cuando forman biopelículas, toca con antibiótico. Y eso que es muy difícil porque las biopelículas, recuerden, que es un mecanismo de resistencia a los antibióticos. Entonces vamos a tener las infecciones urinarias complicadas y las complicadas. Las infecciones urinarias no complicadas van a ser en individuos sanos, individuos que no tengan ningún digamos, estructura, digamos, anatómica deficiente, que no esté mala, que todo el paciente esté completamente sano, que su sistema urinario esté funcionando perfectamente normal y que el paciente pues anatómicamente esté bien. Una obviamente con mayor frecuencia va a ser en el sexo femenino y generalmente es una cistitis, puede ser aislada, puede ser recurrente, o una pielonefritis incluso en muchos casos. Sin embargo, no va a ser complicada porque va a ser por una bacteria susceptible que puede ser, digamos, eliminada fácilmente con los antimicrobianos. Cuando decimos que es complicada es primero porque la persona presenta un urocultivo positivo y segundo porque la persona presenta algún estado de compromiso en su anatomía, puede ser que tenga una neoplasia obstructora, una neoplasia, digamos, en la próstata que obstruya el flujo de la orina, ¿cierto? Podemos tener uropatías obstructivas, podemos tener cálculos, como les dije, los tumores, personas que tengan alguna enfermedad neurológica o del sistema nervioso que, digamos, altere los esfínteres, personas inmunosuprimidas, personas que tengan diabetes, trasplante renal, imagina una persona estrenando riñón e infectándolo. Entonces, ahí está. Esas son las infecciones que se complican y más si las asociamos con una bacteria multiresistente a los antibióticos. Entonces ahí van a llegar las señoritas enterobacterias. Las enterobacterias son microorganismos que habitan en el tracto gastrointestinal del ser humano y los animales, pero también podemos encontrarlas en la tierra, en el agua, en las plantas, etc. Las enterobacterias son unas bacterias que todas cumplen una misma característica y es que todas las enterobacterias son
o cocobacilos o bacilos gram negativos. Bacilos o cocobacilos gram negativos. Todas son gram negativas. Todas son oxidasa negativas. Todas son catalasa positivo y todas fermentan la glucosa. Todo esto me está diciendo que es una enterobacteria. ¿Quién es una enterobacteria? Escherichia coli es una enterobacteria. Salmonella es una enterobacteria. Shigella es una enterobacteria. Esos son enterobacterias. Miren que todas son bacilos gram negativos cuando vimos las clases. Existen alrededor de 28 especies que son patógenas para el ser humano. La mayoría son patógenos oportunistas y muy pocos son patógenos verdaderos como Salmonella. Y vamos a tener otro grupo de bacterias que son las bacterias no fermentadoras. Esas bacterias no fermentadoras son bacilos gram negativos también, pero no son enterobacterias. Lo que quiere decir que todas las enterobacterias son bacilos gram negativos, pero no todos los bacilos gram negativos son enterobacterias. En este caso vamos a tener las pseudomonas. Y pseudomonas se van a dar cuenta en la última clase que es un microorganismo sumamente chinchoso, intrahospitalario nosocomial, multiresistente a los antibióticos. Y cuando en su vida profesional como enfermeros y estén en UCIs, las van a conocer y las van a odiar o las van a amar. Pero ustedes los entrenan para el manejo de estas bacterias en las UCIs. Listo. Entonces las van a conocer y se van a hacer muy amiguitos de ellas. Esos son los factores de virulencia que promueven la adherencia al epitelio urogenital. Espérense, mira una cosa. Pero cuando me falta. Bueno, ya casi llego. Para que empecemos las exposiciones. Entonces, las infecciones de tracto urinario son una de las infecciones más frecuentes, junto con las infecciones de piel, las infecciones respiratorias. ¿Cuál más era la última que vimos? Ya no me acuerdo. Bueno, en fin, entonces se define como infección de tracto urinario a una combinación de características clínicas que va a presentar el paciente y la presencia de bacterias en la orina. Se debe diferenciar de una bacteriuria asintomática. Cuando es sintomática, el paciente relata que tiene síntomas. ¿Qué le va a decir la paciente? Me arde mucho al orinar. Siempre presento, voy muy seguido al baño, tengo polaquiuria, voy muy seguido, pero orino muy poquito. Entonces, todo el día siento la vejiga pesada, todo el día siento como ganas de orinar, pero voy al baño, orino muy poquito, pero estoy yendo muy seguido. Eso es otro síntoma. Le arde mucho y la orina presenta turbidez y presenta un olor fétido. ¿Listo? Presenta un olor fétido. Entonces, esas son las manifestaciones clínicas que le va a decir el paciente. Vamos a tener unas que son asintomáticas. Puede tener que inflamación en la pelvis. No, por lo general no es frecuente una inflamación en la pelvis. Que se toca y que sienten como ardor, malestar, o cómo sería. Pues la verdad, Yo creo que cuando son infecciones de la uretra, la uretritis más que todo se presenta. es la uretritis, sí, la uretritis sí es la que es más molesta. Y ahí sí va a sentir un dolor abdominal, pero en la cistitis Cuando es una no. pielonefritis de los riñones sí hay como inflamación en la parte de baja. Pero es lumbal más que todo. Se siente dolor lumbal y inflamación. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, pero en la uretritis, uy, sí, la uretritis es demasiado molesta y la persona va a sentir como, ¿qué? La persona va a sentir como un ardor todo el día en la parte abdominal, en la parte baja del abdomen,
va a sentir como una punción todo el día, como un ardor, como un cosquilleo que se debe a la inflamación. Y todo el día va a sentir como si tuvieran la vejiga llena, pero no. Intentan orinar y la persona va a presentar disuria más que todo. Entonces hay que diferenciarlas de las asintomáticas. Las asintomáticas son muy difíciles de detectar porque los pacientes no relatan, no sienten nada, pero cuando van y se hacen un chequeo de orina, presentan bacterias en la orina. Entonces, se expresa por bacteriuria más leucocituria o piuria. Vamos a encontrar en esa orina de ese paciente, vamos a encontrar leucocitos y vamos a encontrar bacterias. Y se debe confirmar con más de 100.000 unidades formadas de colonia. Eso se hace a partir de un urocultivo. ¿Cómo se producen entonces esas infecciones? Invasión de flora normal del intestino que colonizan a partir de la vía linfática y la vía hematógena. Pero eso lo vamos a ver en las exposiciones que me imagino que alguien ya lo tiene bien explicado. Y vamos a tener las infecciones de tracto urinario. Miren que el 80% de las infecciones son por Escherichia coli. El 80% de las infecciones urinarias es que E. coli es el principal uropatógeno de todos. Vamos a tener otros que también son un poco más frecuentes, como Proteus mirabilis, Proteus sp y Klebsiella, principalmente Klebsiella pneumoniae y Oxytoca, que están relacionadas a litiasis, formación de cálculos renales. Vamos a tener a Pseudomonas aeruginosa, principal patógeno nosocomial, o sea que Pseudomonas aeruginosa va a estar asociado a infecciones intrahospitalarias y vamos a tener Enterobacter. Vamos a tener muchos otros bacilos gram negativos que también pueden producir infecciones, pero son más raras. Y aquí otros microorganismos gram positivos como Enterococo, Streptococcus agalactiae, que es de suma importancia en las mujeres embarazadas porque puede producir mortinato y aborto del feto si no se detecta. Staphylococcus saprophyticus, que es el principal coco uropatógeno. Staphylococcus aureus, que está asociado más que todo a sepsis. Y Cándida, que nos va a producir infecciones urinarias, pero en pacientes diabéticos. Entonces, vamos a empezar con la exposición de la cistitis. Espérense, yo miro el orden de las exposiciones. Denme un segundo. Chicos, ustedes las podían proyectar. Es que la verdad tengo el correo muy lento y me están abriendo las presentaciones. Entonces, si por favor me pueden colaborar con las presentaciones, ustedes mismos proyectándolas, me ayudarían mucho. Entonces, déjenme, yo les doy permiso de proyección y se prepara cistitis. Todavía no se ve nada. Ya, ahí se ve bien. Buen día, para esta ocasión vamos a hablar de la cistitis. Mi grupo está conformado por Brian Hernández, Jorman Robles, Alejandro Rodríguez y quien les habla, Laura Moreno. Bueno, es una infección urinaria que afecta a la vejiga. Esta se define por la presencia de gérmenes en la orina. Habitualmente puede ser por bacterias, bacteriana y en algunas ocasiones puede ser por hongos, micótica o virus vírico. Esta se pone en evidencia mediante el cultivo de la orina en medios de crecimiento apropiados. Bueno, la infección urinaria es la enfermedad más frecuente del tracto urinario y de todo el organismo después de las infecciones respiratorias. Y en ámbitos hospitalarios puede ser la más usual. Esta infección puede ser dolorosa y generar molestias, ya que la cistitis, según un término médico, es la inflamación de la vejiga. Bueno, los tipos. Tenemos la cistitis bacteriana. En esta, la infección de las vías urinarias ocurre cuando las bacterias que se encuentran fuera del cuerpo ingresan a través de la uretra y comienzan a multiplicarse. La mayoría de los casos de cistitis se producen por un tipo de bacteria E. coli. Bueno,
Las infecciones bacterianas de la vejiga pueden aparecer en mujeres como resultado de las relaciones sexuales, aunque también puede aparecer en jóvenes o mujeres que no son sexualmente activas, ya que estas están expuestas a infecciones urinarias más leves, debido a que la zona genital femenina a menudo alberga bacterias que pueden causar la cistitis. Bueno, ahora tenemos la cistitis no infecciosa. Aunque pues la mayoría de cistitis sea por infección bacteriana, hay diversos factores no infecciosos que también pueden hacer que se inflame la vejiga. Entonces tenemos la cistitis intersticial. Esta es una inflamación crónica de la vejiga, también se denomina como el síndrome de la vejiga dolorosa. Este es más que todo diagnosticado en mujeres. Luego tenemos la cistitis inducida por los medicamentos. Estos son especiales en estos medicamentos que se utilizan para la quimioterapia, como lo puede ser la ciclofosfamina y fosfamida. Esto produce inflamación cuando sus componentes son expulsados en el cuerpo. Posteriormente tenemos la cistitis por radiación. Esta se debe ya que el tratamiento con radiación, en especial en la zona pélvica, produce cambios inflamatorios en el tejido de la vejiga. Luego tenemos la cistitis por cuerpos extraños. Este se debe al uso prolongado de un catéter que puede causar esta infección bacteriana o daño en los tejidos. Y pues estos son dos factores que afectan la inflamación de la vejiga. Luego tenemos la cistitis química. Esta se da en personas que son hipersensibles a sustancias químicas. Estas sustancias químicas que las puede contener, digamos, los jabones, los aerosoles de higiene femenina o también los geles espermicidas. Esta reacción alérgica puede causar inflamación. Luego tenemos la cistitis asociada a otras afecciones. Esta aparece cuando las complicaciones de otros trastornos como la diabetes o cálculos renales, o en el caso de los hombres el agrandamiento de la próstata o lesiones en la médula espinal. Bueno, ahora tenemos los factores de riesgo. Algunas personas son más propensas que otras a padecer las infecciones. Más que todo, uno de estos grupos son las mujeres, debido a su anatomía. Ya que las mujeres tienen una uretra más corta, lo que hace que la distancia que deben viajar las bacterias sea más corta y entonces pues alcanzan más fácil la vejiga. Las mujeres que presentan mayor riesgo de infección de las vías urinarias son aquellas que son sexualmente activas. Esto es como resultado del coito. Entonces las bacterias se impulsan por la uretra. Luego tenemos las que usan algunos tipos de métodos anticonceptivos. Entonces, digamos, aquellas mujeres que usan el diafragma presentan mayor riesgo de una infección de las vías urinarias, ya que pues contiene agentes espermicidas. Bueno, otra está las mujeres que están en embarazo. Debido a sus cambios hormonales, aumenta el riesgo de infección. También tenemos las mujeres que están pasando por la menopausia. Esto también se debe pues a los niveles bruscos que tienen de hormonas. Bueno, pasamos a los factores de riesgo en hombres y en mujeres, y en algunas mujeres. Bueno, entonces tenemos la interferencia en el flujo de la orina. Esto puede ocurrir puede ocurrir en enfermedades como piedras en la vejiga o en hombres con el agrandamiento de la próstata. También tenemos los cambios en el sistema inmunitario. Esto puede ocurrir en algunas enfermedades como la diabetes, infección por VIH, tratamientos oncológicos, un sistema inmunitario debilitado o el incremento del riesgo pues esto aumenta el incremento de infecciones bacterianas y en algunos casos infecciones virales de la vejiga. Y el uso prolongado de una sonda en la vejiga. Pues la sonda puede ser necesaria para personas de enfermedades crónicas o algunos adultos mayores, pero el uso prolongado de esta puede hacer un aumento en la vulnerabilidad de infecciones bacterianas y un daño del tejido de la vejiga. Buenas tardes, damos continuidad con la presentación de la cistitis. Como ya habían dicho anteriormente mis compañeros, la cistitis es una infección de origen bacteriano en la parte baja del tracto urinario, que puede producirse por vías diferentes, ya que es más frecuente en las mujeres. Pero ¿por qué esta infección es más frecuente en las mujeres?
Todo es debido a que las mujeres tienen la uretra más corta y se encuentra más cerca del ano, lo que permite a las bacterias llegar con facilidad a la apertura de la vagina y ahí hasta la uretra y la vejiga. Como ustedes pueden apreciar en la pantalla, tenemos unos factores de riesgos de las diferentes infecciones de orina. Como le mencionamos anteriormente, relacionamos como primer factor la vejiga corta en relación en cuanto a la uretra de la mujer, que es más corta anatómicamente con la del hombre. En personas que presentan menopausia como segundo factor, o en definitiva con personas que tienen el sistema inmunitario deprimido. Síntomas más frecuentes de la cistitis: aumenta la frecuencia de ir al baño. En ocasiones esto se vuelve bastante desagradable e insoportable, ya que cada 2 o 3 minutos tenemos esa sensación de querer orinar apenas pues con unas solas gotas, lo que llamamos pues micción. A esto le denominamos un aumento de número de micciones. Además, al orinar suele escocer y doler. En ocasiones este dolor se puede manifestar también durante las relaciones sexuales. Eso lo llamamos disuria o micción dificultosa. Otro síntoma presente en la cistitis, vemos que en la orina se ve un color turbio y algo espeso, puede haber sangre, aunque no siempre se ve, y el dolor abdominal o en la espalda. Clases de cistitis. Entonces tenemos como primera medida la cistitis intersticial, que es una enfermedad crónica de causa desconocida que se caracteriza por un incremento en la frecuencia urinaria. Tenemos la cistitis recurrente, que es una infección de tracto urinario recurrente consistente al menos de 2 infecciones en la vejiga en 6 meses o 3 infecciones en un año. Y tenemos la cistitis glandular, que generalmente es asintomática, que consiste en un desorden proliferativo de las glándulas que producen un moco dentro de la mucosa y submucosa del epitelio urinario y de la vejiga. Entonces, tenemos ciertos tipos de cistitis. Encontramos la aguda, la hemorrágica y la cistitis postcoital. Entonces, en la aguda dice que puede ser o sucede de manera repentina e inesperada. En la hemorrágica puede verse el sangrado en la orina. Y en la cistitis postcoital, de cualquier tipo de relaciones, puede colaborar o favorecer en que las bacterias presentes del ano colonicen la uretra. Entonces, iniciaremos con la cistitis agudas, que como ya lo decíamos anteriormente, es una infección que afecta a la vejiga. Como sabemos, la vejiga es el órgano que almacena la orina y puede complicarse con infección de los riñones. ¿Por qué sucede? Eso tiene muchos factores, el por qué sucede. En primera medida está en ser mujer, que como lo habíamos dicho antes, pues la uretra femenina es más corta. En la vida sexual, presentar patologías como son la diabetes, usar el uso de ropa apretada, o el embarazo o la menopausia. ¿Qué molestias sentiríamos? Entonces tenemos los síntomas como ya se explicaban: muchas ganas de orinar, sensación ardor en orinar. ¿Cómo prevenir esta infección de tracto urinario? Entonces, unas buenas medidas: orinar después de tener la relación sexual. Si es mujer, después de defecar, limpiarse hacia adelante y no hacia atrás. Hablaremos ahora de la cistitis hemorrágica. No es más que una combinación de síntomas irritativos urinarios, como son la disuria, con presencia de sangre en la orina. Se debe a que la afección de la mucosa vesical ante la presencia de patógenos como bacterias, virus y radiaciones como toxinas, que favorecen el desarrollo de ulceraciones o aumento de la permeabilidad capilar, favoreciendo el sangrado. Los síntomas de las cistitis hemorrágicas, pues comúnmente todas esas cistitis tienen la misma sintomatología, que son molestia abdominal, dolor al orinar, sentirse incapaz de vaciar la vejiga. La cistitis postcoital, o también llamada la cistitis de luna de miel. Decimos que la cistitis postcoital, también conocida, pues como ya lo dije anteriormente,
luna de miel, es el nombre que le damos a la infección urinaria que se presenta entre los primeros 24 a 48 horas después del coito. Los factores que incluyen en la cistitis postcoital pues son las características anatómicas de la mujer, los lubricantes durante las relaciones sexuales y el uso de preservativos y anticonceptivos. Entonces acá tenemos una gráfica donde miramos el intestino, miramos la vejiga, miramos la bacteria E. coli que se encuentra pues en el intestino, la mujer defeca y esa bacteria pues se acerca muy fácilmente al conducto urinario. Hay una cistitis también bien particular que es la cistitis tuberculosa. A menudo esta cistitis es causada por el microbacterio tuberculosis, que ya lo conocemos, y puede seguir a la tuberculosis renal. La lesión temprana a menudo ocurre en el orificio uretral, como la inflamación mixta y aguda crónica de las granulomas no calificantes, y puede causar obstrucción de la salida uretral. Cabe destacar que eso solo pues, puede presentar en pacientes con patología de base como es la tuberculosis. En ocasiones poco frecuentes los agentes causantes de la cistitis son los virus, los hongos o los parásitos. Entre los posibles desencadenantes no bacterianos se encuentran. Entonces encontramos los adenovirus o los poliomas, que son casi siempre la causa de una infección de orina con hematuria, es decir, una cistitis hemorrágica. Tenemos la Candida albicans. Este es un hongo que se asienta especialmente en las vías urinarias de la persona cuyo sistema inmunitario está debilitado o que toman determinados antibióticos. Y como último tenemos una forma especial de cistitis crónicas que es la denominada cistitis granulomatosa, que es la que explicaba anteriormente, que se produce como una consecuencia de una determinada verminosis muy extendida en regiones tropicales. Eso de verminosis tiene que ver más que todo en relación con lo de parasitología. Complicaciones de la cistitis. Entonces tenemos que la cistitis o cualquier otra infección de vía urinaria baja, de tracto urinario bajo, nos resulta complicada si se trata desde un primer momento. Entonces si atacamos a esa infección desde un primer momento no va a haber muchas complicaciones. Por el contrario, si no son tratadas de forma adecuada, puede suponer graves problemas. Algunas complicaciones que pueden aparecer son las infecciones renales que pues se derivan de la ausencia del tratamiento frente a una infección de la vejiga, la hematuria, es decir, pues la presencia de sangre en la orina, o la simectesia, que se trata de la complicación más drástica y que termina produciendo la muerte. Entonces, aquí en la imagen podemos ver que ya el codo del paciente pues presenta una septimesia. Para el tratamiento de la cistitis causada por una infección bacteriana por primera vez, entonces normalmente se usa el antibiótico, como la amoxicilina, la ampicilina, el trimethoprim, o también fármacos llamados quinolonas, como lo son la ofloxacina, la ciprofloxacina. Se usan antiespasmódicos para reducir los dolores musculares de la parte baja del abdomen. Se recomienda beber mucha agua para precisamente ir frecuentemente al baño para expulsar lo que son estas bacterias bioordinarias. Cuando son infecciones repetidas, se lleva a estos casos a los urólogos o a los nefrólogos para que ellos vean si hay una anomalía en las vías urinarias, lo que pueden causar la infección. Cuando son infecciones con tren en el hospital, son casos pues un poco más graves. Como ya sabemos, las bacterias que están presentes en los hospitales son muy resistentes, entonces se usan fármacos opcionales o hasta fármacos experimentales en algunos casos para poder combatir esta infección. ¿Cómo prevenir y controlar la cistitis? Para esta enfermedad
además de tratarla con antibióticos y demás, lo que podemos hacer es controlarla con algunos parámetros que vamos a ver a continuación. Uno de los parámetros es atención a la higiene íntima, el cual se basa en utilizar jabón una vez al día y emplear productos específicos para la higiene de la zona íntima. Tampoco debemos abusar de los jabones, no usar de más y tampoco no usarlos. Otro parámetro pues es orinar. Se debe ir al baño cada 2 o 3 horas como máximo. La razón es que las bacterias tienden a proliferar cuando la orina permanece en la vejiga. Además, el acto de expulsar la orina limpia el tracto urinario. Otra es evitar la humedad y los cambios de temperatura. Para esto debemos utilizar ropa interior de algodón, aunque también se debe prescindir de las prendas ajustadas, ya que esto provoca cambios de temperatura en la zona íntima. Evitar el estreñimiento, aunque no lo parezca, el estreñimiento favorece la aparición de cistitis, y es que impide la expulsión de bacterias y gérmenes próximos a la vejiga, que pueden colonizar el tracto urinario y derivar en infección. Y por último, tomar arándanos rojos. Pensé que se había caído y se las había cortado. Pues ya, yo reviso a ver. Ah, bueno, entonces sigue uretritis tóxica. Sí, esa es atrás. Profe, otra preguntita acá, chiquis. Cuénteme. ¿Qué significa sinestesia? Dijeron O sinestesia. sinestésica. O sinestésica. No, yo la registré ahí. Ellos lo dijeron en la exposición. Sí, claro. Sí, tal vez lo dijo Alejandra. No me quedó claro, pero no importa. Cualquier cosa. Creo que cuando se refieren a sinestesia es que hay una alteración del estado, ¿cómo que se Sí, llama? es de parte complicación. Es como una alteración en el estado neurológico del paciente, si no estoy mal. Ah, sí, sí, me suena también. Ok. Uretritis gonocóxica, por favor. Inflamación de la uretra causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae, también conocida como gonorrea, y es uno de los principales síndromes que nos da cuando una persona está con gonorrea. Bueno, Neisseria gonorrhoeae es un estreptococo negativo, oxidasa positivo y catalasa positivo también. Son aerobios también, y el único hospedador natural que tiene esta bacteria es el ser humano, o sea que siempre va a estar en la especie humana. Bueno, la taxonomía que tiene es dominio bacteria, pertenece al filo Proteobacter, a la clase Beta Proteobacteria, orden Neisserales, familia Neissereaceae, género Neisseria y especie Neisseria gonorrhoeae. Bueno, la formología que tiene, como anteriormente lo dije, es un diplococo negativo de tamaño más o menos entre 0,6 y 1 microcentímetro de diámetro, muy pequeño. El diplococo quiere decir que son dos círculos pegados pero no fusionados, como lo pueden evidenciar en la imagen. También carece de una cápsula que no la protege mucho, pero tiene unas fimbrinas. Bueno, cuando nosotros observamos
esta bacteria en el microscopio, podemos ver que están intracelularmente en los neutrófilos. Lo que quiere decir es que con esto puede contribuir a identificar que estamos infectados por gonorrea. Bueno, la estructura que tiene esta bacteria está compuesta por un peptidoglucano, una membrana externa donde está el lípido A, que está la endotoxina que tiene esta bacteria, una cápsula no muy rígida y un pilis, que es uno de los factores de virulencia que ayudan a esta bacteria a producir una infección. Bueno, factores de virulencia que tiene Neisseria gonorrhoeae. Bueno, el pilis la ayuda, o el pili la ayuda a la adherencia de las células y le ayudan a resistir la fagocitosis del sistema inmunológico, ya sea de los macrófagos o neutrófilos. Bueno, la proteína por A y la proteína por B ayuda a formar poros, lo que le permite a la célula entrar en el sistema. Y la proteína 2 o OPA, como se conoce, son las que ayudan a la bacteria a adherirse dentro de las colonias y ayudan a la migración hacia las células epiteliales. La proteína PRM es la que estimula a los anticuerpos bloquear la actividad bactericida en el suero, o sea, para que el sistema no la ataque ni nada de eso. Y los LOS son los responsables de los efectos de la toxicidad que tiene esta bacteria y los responsables de generar los síntomas que nosotros comúnmente. Y los dejo con mi compañera de gonorrea. Bueno, continuando con la enfermedad gonorrea, en epidemiología se dice que es una de las bacterias de transmisión sexual de reservorio humano. Es muy sensible al cambio de temperatura, humedad y pH. Infecta las mucosas de la uretra, endocervix y la faringe. Es una de las mayores incidencias de infección en países en desarrollo y desarrollados. Factores de riesgo. En mujeres, en múltiples parejas sexuales. Era joven ya que mantienen relaciones sexuales continuamente y con diferentes parejas. El no utilizar condón. El consumo de alcohol y de drogas que provoca el sistema inmunológico que lo debilita y lo que hace más propenso a padecer de esas infecciones. ¿Cómo se transmite? Se transmite por medio de contacto sexual. También se puede contagiar al bebé por medio del parto. Los síntomas en mujeres presentan dolor al orinar y flujo anormal de color amarillento o con sangre. En hombres presentan secreciones blancas, amarillas o verdes en el pene. También presentan dolor o ardor al orinar y dolor o hinchazón en los testículos. Los síntomas aparecen una semana después de haber contraído la infección. En los diagnósticos que se le procesan está la tinción de Gram y el cultivo de Taylor-Martin modificado y pruebas de ácido nucleico. En los tratamientos, entre más rápido se trate, más rápido se cura. Efixina, ciprofloxacino, ofloxacino y doxiciclina. Prevención. No existe un método 100% efectivo para prevenir el contagio de la gonorrea, salvo a la abstinencia sexual. El condón es el único método anticonceptivo para disminuir el riesgo de contagio. Educar a la población sobre la gonorrea y otras enfermedades de transmisión sexual es lo que se debe hacer. Gracias.
Listo, chicos. Corrección, es Neisseria. Listo, Neisseria. Vamos a mirar uretrina tóxica y la alimentación de ambos temas, porque ambos temas se complementan un poquito. Entonces, por favor, Sí, para señor. que... Uy, vea, qué agilidad. Leal y que le habla mucho los tips. Les venimos a hablar sobre la... Y a mi compañero Leal y que les habla mucho los tips. Les venimos a hablar sobre la uretritis no gonocócica. La uretritis no gonocócica se refiere a una infección en la uretra, un tubo que va desde la vejiga y pasa a través del pene en los hombres o de las vías vaginales en las mujeres, por el que pasa la orina, ocasionada por algún agente que no sea la gonorrea. Esta infección puede ser producida por cualquiera de varios organismos diferentes, aunque la causa más frecuente de la uretritis no gonocócica es un germen llamado clamidia, que es una enfermedad de transmisión sexual. Como he dicho anteriormente, la uretritis no gonocócica proviene de la clamidia. Entonces, la taxonomía de la clamidia es Bacteria, Filoclamidiae, orden Clamidiae, género Clamidia, familia Clamidiaceae. Clamidia trachomatis es una bacteria que se dedica a la invasión, a la destrucción y la inflamación del tejido que está afectando. Su morfología típica es esférica. La transmisión típicamente es por vía sexual y si lo tenemos con el método de Graf, pues podemos observar un color rosado rojizo, lo cual no significa que sea negativo. La temperatura que refiere es entre los 65 grados de 7 grados y de temperatura corre a la del cuerpo humano. Es un microorganismo obvio que afecta a hombres y mujeres, el humano es un único hospedador. Afecta principalmente a los tejidos genitales, al tracto urinario, al ojo y faríngeo. No contiene flagelo, entonces es una bacteria inmóvil, pero resulta que tiene una replicación en dos fases. Pertenece a la familia. Con respecto a su forma, como había mencionado anteriormente, es una forma esférica y por medio de la función de Gram, pues lo podemos notar pues, que es un gran negativo. Tiene una estructura en su membrana externa que contiene proteínas ricas en cisteína y lipopolisacáridos. Por dentro de su citoplasma tiene los ribosomas bacterianos, tiene su genoma y contiene plásmidos. Tiene unas proteínas en sus membranas importantes, lo cual ayudan a evitar por ese la repetición, invasión de la célula. La Clamidia trachomatis tiene dos formas. La primera es el cuerpo elemental. Este tiene las características que de forma esta célula. Es la forma en la que se infecta una célula y otra. Tiene la capacidad de replicación y solo sirve para internalizarse. Una vez dentro de la célula se convierte en lo que es el cuerpo reticular, que el cual es de mayor tamaño, forma vegetativa y tiene más actividades metabólicas. Es el que da forma típicamente a los cuerpos de inclusión. Con respecto a la transmisión, como le había mencionado anteriormente, es a través de contacto sexual. La versión infectante de la trachomatis en los genitales, eso tendría contacto con las células susceptibles, normalmente pues, son las con epitelio cilíndrico. Ese cuerpo elemental va a llegar por medio de la proteína se liga a los receptores de la célula que va a atacar, generando así lo que es la endocitosis del cuerpo elemental. Y este puede tener acceso dentro del sistema celular. Una vez dentro ya se considera un microorganismo intracelular, convirtiéndose posteriormente en lo que es un cuerpo reticular, pensando que si se informa de elemental no puede hacer nada, necesita ser evolucionado a cuerpo reticulado para poder llevar a cabo su replicación. Entonces obviamente pues, para llevar a cabo su replicación y desinfecciones, pues el cuerpo reticulado usa el ATP pues como energía. Posteriormente se reorganiza los cuerpos elementales
los cuales pues, forman los tempos elementales. Y eso pues van a invadir otra célula. La segunda opción es que los cuerpos elementales pues, no salen de la célula, pero sí salen del citoplasma mientras los cuerpos privados se replican hasta que pues, saturan a la célula y pues llevan a cabo la destrucción de la misma. Transmisión. Los tipos de gonocócica se contagian a través del contacto sexual entre el pene y la vagina o el pene y el recto. La uretritis no gonocócica se presenta con mayor frecuencia en los hombres, ya que los organismos que causan esta infección son de transmisión sexual y raramente se infecta la uretra de la mujer durante las relaciones sexuales. Los hombres entre 15 y 30 años de edad son con compañeros sexuales múltiples los que tienden a tener mayor riesgo de contraer la infección. El periodo de incubación es de 1 a 5 semanas. Sintomatología. Entre las sintomatologías se pueden incluir el dolor, la irritación, pruritos, disuria, secreción blanquecina, transparente de malor que sale de la uretra, pujo y congestión vesical, ardor y dolor al orinar. Pueden también presentarse síntomas en la región perineal, oral y síntomas generales inespecíficos como la fiebre y dolor abdominal. En mujeres se puede presentar secreción vaginal de características similares a la uretral, cervicitis, ardor, dolor, un sangrado profuso, que puede indicar que la infección ha progresado a una enfermedad bien inflamatoria. Los síntomas asociados a la uretritis no gonocócica generalmente aparecen entre 1 y 5 semanas después de la infección. Algunas personas nunca desarrollan los síntomas. Entre la prevención está el uso del condón y limitar las parejas sexuales. Diagnóstico. Entre los diagnósticos está el cultivo de raspado uretral o cervical, que vienen siendo las dos primeras imágenes. La prueba para esta infección consiste en tomar un hisopo, introducirlo en la región uretral de los hombres y en la región cervical de las mujeres. Seguidamente tomar la muestra moviendo el hisopo. Y la adquisición de Gram en presencia de 4 leucocitos polimorfonucleares por campo de 5 campos de aumentos que vendría siendo la tercera imagen. Tratamiento. En el tratamiento tenemos el suministro de antibióticos. Los antibióticos antimicrobianos de primera elección son la citromicina, una cápsula de 1 gramo y es de una dosis única. La oxicilina, una cápsula de 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y de antibiótico alternativo tenemos la claritromicina de 250 miligramos la cápsula cada 12 horas por 6 días. Listo, chicos. Entonces, esperen si yo pongo las diapositivas. Hablemos un poquito de esa uretritis. Entonces, la uretritis, como su nombre lo dice, es una inflamación de la uretra, que puede ser producida por múltiples microorganismos. En este caso, vamos a tener a Neisseria gonorrea, Gardnerella, Ureplasma, Mycoplasma, y se me olvidó poner aquí a Clamidia. Listo, que son los principales agentes de uretritis. El principal agente de uretritis a nivel mundial es clamidia, siendo la principal enfermedad de transmisión sexual en el mundo, la clamidiosis, seguida por la uretritis gonocócica. Ambas presentan una sintomatología idéntica, haciendo que sean muy difíciles de diferenciar la una de la otra por signos y síntomas del paciente. ¿Qué va a presentar el paciente? Dolor, ardor al orinar. Cuando los hombres tienen una erección les va a doler mucho. Van a presentar una descarga purulenta, constante. Muchas veces he recibido pacientes que van a empañar porque ya han ensuciado mucho el boxer de tanta descarga purulenta que presenta el paciente. Es sumamente sintomática en hombres. Las mujeres pueden presentar gonorrea y ser asintomáticas, siendo las mujeres fuente de infección para los hombres, ya que las mujeres son asintomáticas, debe dar herramienta a la mujer. Listo. Las mujeres pueden presentar complicaciones por gonorrea
conllevando incluso a problemas de esterilidad. Listo. Profe, una pregunta. Cuénteme. Cuando usted se refiere a mujeres asintomáticas, es que no manifiestan, No manifiestan nada. ni secreciones. No, muchas veces son normales. Muy pocas veces las mujeres presentan síntomas y secreciones. Listo, muy pocas veces. Los que son sumamente sintomáticos son los hombres. Sumamente sintomáticos, van a presentar una gran cantidad de síntomas y más esa descarga purulenta en el pene, que es una descarga amarilla, verdosa, en muchos casos, con un olor muy desagradable. Entonces es importante que tengan en cuenta, ahí hubo un error en la exposición que dice que clamidia es una bacteria gram negativa. Clamidia no presenta pared de peptidoglicano. Por ende, clamidia no se ve al gram. Y es una de las principales formas de diferenciar una uretritis gonocóxica y una no gonocóxica. Cuando yo observo un gram de una gonorrea, voy a observar diplococos gram negativos intra y extracelulares. Intracelulares en los neutrófilos. Listo. Y así ese es el reporte que hace el bacteriólogo. Se observan diplococos intra y extracelulares compatibles con Neisseria gonorrea. Tanto es así tan fácil el reporte que ustedes les pueden entregar un reporte de eso y ustedes lo pueden leer perfectamente y decir, el paciente tiene gonorrea. O les llega un familiar o un primo, leen este examen, tienes gonorrea. ¿Ya? Así de fácil. Listo. Eso es lo que dice. Diplococos intra y extracelulares. Compatibles con Neisseria gonorrea. Diplococos gram negativos. Mientras que en una uretritis no gonocóxica no se observa sino la reacción inflamatoria del paciente. Solamente se va a observar reacción polimorfonuclear abundante, sin nada más. ¿Por qué? Porque recordemos que clamidia no presenta pared de peptidoglicano, por ende, no se observa el gram. Y anexo a eso, hay otro problema. Las infecciones de transmisión sexual nunca vienen solas. Entonces, el paciente puede tener una infección por clamidia y por gonorrea a la misma vez. Que eso es algo muy frecuente. Muy, muy frecuente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El bacteriólogo lee el gráfico intracelulares compatibles con Neisseria gonorrea. Se lo entrega al médico y el médico dice, el paciente tiene una gonorrea. Le voy a mandar ceftriaxona. El paciente toma la ceftriaxona y se alivió la gonorrea. Pero el paciente presentando la descarga uretral, sigue presentando las complicaciones. Él te vuelve otra vez a la clínica y dice que ese doctor no sirve para nada, que el psicólogo no sirve para nada, que el enfermero no sirve para nada, que todos los que atendieron no sirven para nada. Y muy posiblemente el que no sirva para nada es el médico. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud nos dice cuando en monoterapia presente clamidia. De saber si es una infección mixta. Porque la clamidia no se ve al gramo. ¿Usted está viendo diapositivas o las infecciones? No. No tengo diapositivas de eso. Creo que. Una rasquiña y piquiña que por lo general los pacientes siempre están. Eso por estos organismos o hay una, no sé si se. Después la de ellas es una escabiosis. La de ellas es una escabiosis, pero eso es
eso no se transmisión pero los públicos ya no se ve en esta época. O sea que eso es lo que hacían los ácaros. Entonces, se entierran en... Entonces ahí se estaba comentando con la Neisseria. Entonces el paciente debe tomar antibióticos, le mandan ceftriaxona, le mandan acitromicina, doxiciclina, que son los antibióticos que sirven para las clamídias. ¿Listo? Entonces ahí está, uretritis gonocóxica y uretritis no gonocóxica. Una de las complicaciones más habituales de la uretritis, llámese cualquier microorganismo que sea, recuerden que las enterobacterias como E. coli también pueden producir uretritis cuando hay relaciones anales sin protección. Es la inflamación de la próstata. Los hombres van a presentar inflamación de la próstata, van a tener escalofríos, fiebre, sensibilidad en la parte, van a sentir un cosquilleo, como un frío todo el día, dolor en el cuerpo, van a sentir los testículos fríos, van a sentir en la zona perianal, van a sentir un hormigueo, un cosquilleo cuando se sientan, cuando se levantan, dificultad para la micción o para vaciar la vejiga, orina de color fétido y un chorro urinario muy débil. Todo eso cuando el paciente presenta uretritis. ¿Listo? Cistitis, ya la vimos, acabamos de hablar de la cistitis. Uy, todavía no voy para eso. Esa es la última. Infecciones de tracto urinario, candidiasis. Esa ya la vimos, ¿no? ¿Quién tiene candidiasis? Candidiasis, por favor, la puede proyectar. Candidiasis la tiene. Candidiasis es una micosis ocasionada por el hongo cándida que se presenta generalmente en las membranas mucosas por diversas especies de las levaduras de género cándida, de los cuales el Candida albicans